Decretos, reformas y leyes. La expansión de la educación fue el resultado de un esfuerzo conjunto de autoridades federales y estatales, de maestros y pedagogos, los cuales se reunían en congresos nacionales y locales, lucharon por complementar las debilidades del Ejecutivo Federal, dar cohesión a acciones fragmentadas y preservar las características heredadas del porfiriato, las cuales fueron la base de la educación popular. Estas autoridades fueron quienes trataron de disminuir los obstáculos que impedían la asistencia a las escuelas, denunciaron carencias y surgieron nuevas estrategias para hacer el sistema escolar más accesible. Para los gobernadores, que la educación era la base de la unificación y el progreso, asumieron el control y la responsabilidad de sus entidades, emitieron leyes y decretos para modernizar el sistema educativo. En 1917, con la Constitución, algunas de las propuestas y medidas cobraron una dimensión nacional. El esfuerzo en conjunto. En el año de 1902, Justo Sierra convocó el Congreso Nacional de la Educación Primaria, el cual se pudo llevar a cabo hasta el año de 1910, después de pasar por numerosos obstáculos. Las reuniones nacionales se llevaban a cabo periódicamente, entre 1911 y 1914, año en que Carranza estableció su gobierno en Veracruz. Entre las reuniones destacaron conocidos pedagogos, los cuales eran autores de libros de texto, como fue Gregorio Torres Quintero, Abel Ayala Pons, Daniel Delgadillo, Abraham Castellanos y José María Bonilla. Los debates se centraron en temas de educación popular, modernización de la enseñanza, uniformidad, educación laica, gratuita y obligatoria. Las convulsiones políticas impidieron llevar a la práctica muchas resoluciones, pero acrecentaron el interés por la educación. Conclusiones y leyes estatales se anticiparon a los cambios de la Constitución en el año de 1917. Las garantías individuales. El 13 de septiembre, la Comisión de Constitución presentó un dictamen sobre el artículo 10, donde le proponía a la población un proyecto. Según la Comisión, el artículo contiene dos principios capitales. La autoridad debe garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la República, y no debe restringirse ni modificarse la protección concedida a estos derechos. Artículo 10. En la República Mexicana, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las que no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Fue unánime el sentir de los constituyentes, la convivencia de conservar las garantías individuales, los consagrados derechos del hombre. Los revolucionarios mexicanos no podían olvidar la historia de su país. Los oradores en pro al dictamen, licenciados Martínez de Escobar y José Natividad Macías, hicieron disertaciones en apoyo a la tesis. Rafael Martínez habló en contra, no para combatir el artículo, sino para pedir que se agregara que esas garantías no podían ser renunciables, lo cual fue aceptado por Martínez de Escobar. Libertad de enseñanza. Bajo la presidencia de Cándido Aguilar y la presencia del primer jefe, se dio inicio al estudio del dictamen sobre el artículo 3, el cual decía lo siguiente: habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza primaria, superior y elemental que se impartirá en los mismos establecimientos. La Comisión profesa la teoría de que la misión del poder público es procurar a cada uno de los asociados la mayor libertad compatible con los derechos de los demás. La historia patria estudiada, el clero aparece como el enemigo más cruel y tenaz de nuestras libertades. Su doctrina ha sido y es el interés de la Iglesia, antes que los intereses de la patria. La Comisión entiende por enseñanza laica la enseñanza ajena a toda creencia religiosa, la enseñanza que transmite la verdad y desengaña del error, inspirándose en un criterio rigurosamente científico. Durante el interinato del licenciado Francisco de la Barra, en 1911, el punto principal era expandir la escuela primaria elemental y así acabar con la analfabetización de la gente. Se buscaba también que la educación primaria pasara al control del gobierno federal y que la instrucción en estas escuelas fuera obligatoria. Otros buscaban la creación de nuevas escuelas, libros para alumnos y el suministro de alimentos y libros debido a la pobreza de las comunidades en las cuales se encontraban, que también era una causa principal de la inasistencia en las escuelas.
Así, en los congresos celebrados en Jalapa y en San Luis Potosí, se adoptaron programas de 4 años para primarias urbanas y 3 para las rurales. Como lo decía el artículo 3 de la Constitución, de que la educación debe ser libre, gratuita y laica, el maestro laico no debe imponer alguna creencia al educando, pero tampoco debe quitar las que él traiga de su hogar, es decir, debe respetar sus creencias y no imponer o hacer que él crea las suyas. La libertad de enseñanza por primera vez entró en el artículo 4 el 23 de octubre de 1833, pero como las creencias que tenía la sociedad en ese entonces, por sus creencias, pues como que no se le dio gran valor. No se le dio gran valor como hasta ahora en nuestros días, que vemos que los maestros ya tienen una libre enseñanza. Incluso algunos o en algunas universidades hay libre cátedra, que significa que el maestro puede evaluar o hacer las adecuaciones correctas para que el alumnado aprenda. En el año de 1915 fue un año fructífero para la educación nacional debido a que en Coahuila el gobernador Gustavo Espinosa Mireles convocó a un congreso pedagógico que a partir de ello se crearon numerosas escuelas y aumentó el salario de los maestros. En Chiapas, a principios del mismo año, también se confirió responsabilidad de la educación al gobierno local creando la Dirección General de Educación Pública. Los congresos de Guanajuato, Sonora e Hidalgo se centraron en cuestiones pedagógicas como el uso de textos de lectura y de asignaturas en las primarias. Sin embargo, las leyes de los estados, en lugar de textos, sugerían los resúmenes hechos por los alumnos. Y el Congreso recomendó la enseñanza por método experimental e incrementó los trabajos manuales. La relación entre gobiernos locales, municipios y escuela fue un tema de debate, en lo que permitió que muchos gobernadores estatales se dieran cuenta la poca importancia que se le daba a la educación rural, y para algunas entidades era inexistente. Quien decía que era desconocida esta rama fue Joaquín Musel, gobernador de Campeche. La instrucción primaria había sido patrimonio de las ciudades, de las villas y de algunos pueblos. Solo era para aquellos niños que sus padres los enviaban voluntariamente, por lo cual la educación era desconocida, salvo algunas instituciones en donde el maestro pasaba el tiempo mientras los niños con sus manos encallecidas por el trabajo y las tareas que les dejaban. Decían que tenían el derecho de enseñar, pero de enseñar los derechos positivos, los conocimientos comprobados. No tenían el derecho de enseñarle a los niños errores o mentiras. Querían suprimir las escuelas religiosas y que la escuela fuera como la luz del mundo, la antorcha de la civilización. Cabrioto decía que en pedagogía se había llegado a considerar al niño como un caso de estudio y que científicamente debía tener un profesor, que éste debía a cada niño para desarrollar un método de enseñanza y obtener resultados placenteros. La comisión deseaba que el gobierno se impusiera en todas las escuelas particulares y clausurara las religiosas. Todos estaban conformes en que la enseñanza primaria debía ser laica, gratuita y obligatoria. Celestino Pérez, diputado oaxaqueño, decía que se debía procurar que la historia se repitiera en cuanto a armar revoluciones, que se quitara de una vez el mal y se arrancara el virus. El señor Luis Manuel debía procurar que la historia se repitiera en cuanto a armar revoluciones, que se quitara de una vez el mal y se arrancara el virus. El señor Luis Manuel Rojas decía que el clero había sido el eterno enemigo de nuestras libertades y que creía que la reforma del artículo 3 provocaría trastornos interiores y quizás exteriores. También mencionaba que las leyes deben ser de acuerdo a las necesidades del pueblo, y él era una persona que hablaba por sus grupos de indios. De igual forma decía que no fuéramos contra la libertad, sino contra los curas. De esa manera podíamos aplastar al cura, procurando en fin la reglamentación del artículo 3. Mencionaba que poner al niño del lado del Estado para que cuando éste ya sea adulto supiera lo que debía hacer.
Decía que no dejáramos al niño en completa libertad de acción, que no lo dejáramos en manos de individuos que no vayan a hacer otra cosa sino descomponer su conciencia y enseñarles a mentir, como lo decían algunos oradores. En Campeche se anunció que todas las escuelas primarias serían dependientes del gobierno. Los municipios quedaron libres de la obligación de impartir la enseñanza, pero no se les privó del derecho de establecer escuelas. Los municipios podían elegir entre enseñar tales cosas o no enseñarlas. De lo único que tuvieron derecho es de establecer nuevas escuelas. La Ley de Educación Pública de 1912 dejaba al municipio bajo la dirección y dependencia del Ejecutivo del Estado, con carácter de nacional laica. Una vez el gobernador tuviera la educación en sus manos, se preocuparía por su monitoración. Es decir, que durante este tiempo, hasta que estuviera una escuela definida, hasta que estuvieran alumnos y estuviera marchando, es cuando por fin se preocuparía el gobierno de cómo se mantendría esta escuela, lo cual provocaría ciertos desórdenes en el momento de administrar el dinero y la facilidad que tendrían para desviar o robar cierta cantidad destinada para la educación. Hasta donde se tenía esta tendencia de centralización, obedecía a un interés para mejorar la educación o era una medida para que el gobierno se fortaleciera a costa de debilitar a los demás municipios. En diversos estados se intentó la modernización del sistema educativo, como en Jalisco con Montessori y en Oaxaca con la ley del 26 de septiembre de 1915, que integraba por primera vez huertos, talleres escolares y pequeñas industrias relacionadas con las actividades diarias comerciales. En este mismo año se creó la Dirección de Educación Primaria con el educador Abraham Castellanos. La nueva ley declaraba que la educación del Estado sería laica, gratuita y obligatoria. Esto para tratar de contrarrestar el abandono y la deserción escolar. Sin embargo, no tomaban en cuenta las verdaderas causas de esta y resultaron ineficientes, fuera de lugar en el país. En 1915 se le recordaba a los padres que era una obligación llevar a los niños en la escuela. Si un niño era encontrado en la calle, se le llevaba a una escuela y se multaba a sus padres. Esta ley no aplicaba para los niños boleros y papeleros, y resultaba casi imposible asistir de manera regular a la escuela por las diferentes luchas armadas que existían en varios lugares. La Ley de Instrucción para Analfabetas de 1913 anticipaba una pequeña escala de lo que quería hacer Vasconcelos. Todo particular o empleado público que considerara capaz de enseñar recibía 2 pesos mensuales y 20 por cada alumno que aprendiera a leer y a escribir. Calles, además de emitir un decreto ya mencionado, dedicó 2/3 partes del lugares. La Ley de Instrucción para Analfabetas de 1913 anticipaba una pequeña escala de lo que quería hacer Vasconcelos. Todo particular o empleado público que considerara capaz de enseñar recibía 2 pesos mensuales y 20 por cada alumno que aprendiera a leer y a escribir. Calles, además de emitir un decreto ya mencionado, dedicó 2/3 partes del presupuesto estatal a la rama educativa, fundó escuelas normales para señoritas y varones y puso en vigor un plan de 6 años y expidió una avanzada ley de educación. Las medidas que se tomaron durante el Porfiriato repercuten en la educación actual, al igual que cada etapa de la historia del país. Rescatamos la libertad de la educación sobre la Iglesia, pues al educar al individuo bajo una sola manera de pensar, no se esperan resultados convenientes. Los retos de los gobiernos son parecidos a los que se tienen actualmente en México. Las principales diferencias radican en el alcance de los objetivos que se planteaban, pues los procesos de centralización que nacieron en la época novohispana durante el Porfiriato se aprecian aún más. En la actualidad los retos del gobierno
apuestan por la educación para todo el país. Habiendo desventajas, tenemos en cuenta que es un proceso que se construye día a día y sin descanso. Estudiar acá.